Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Fantástico, nos da muchísimo gusto saludarlos y nos da mucho gusto también saludar a Claudia Ogesto. Hola Clau, ¿cómo estás? Muy bien, queridísimo Vic, estos días me pueden no gustar, fascinar, encantar, me encantan todas las celebraciones. A mí también, porque hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer, muchas cosas que comer. Delicioso, delicioso, y de eso vamos a hablar un poquito, y vamos a hablar justamente de la celebración que estamos en este momento pasando por ella, y yo creo que vamos también a aprender muchísimo, además de comer, aprender. Exacto, que ambas cosas son fascinantes e increíbles. Recuerden que este programa es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Grupo Imagen. Quiero aprovechar de una vez para saludar a los preguntones que nos acompañan. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros Vania, Amaya y Mateo Oliva. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, Amaya. Vania. Hola, bien, gracias por Qué invitarnos. bueno. Mateo. Hola, también bien. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y también nos acompañan dos preguntones, que es la primera vez que vienen y nos da mucho gusto que estén aquí. José María y Diego Axalco. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, perfecto, Diego, José María. Es un gran gusto que estén aquí. Gracias. Más que bienvenidos. Gracias. José María y Diego nos trajeron una canasta preciosa. Vean, escuchen radio, escuchas y vean. Esto es papel de China color morado y acá está el papel de China color anaranjado y viene en una canastita y trae un delicioso pan de muerto y trae unas calaveritas de amaranto. de amaranto y por ahí hay un pancito con ajonjolí y también trae unas alegrías. ¡Qué delicia! Como que se dan idea de lo que podríamos estar hablando el día de hoy. Así es, así es. Pero para tenerlo más claro y saberlo directamente, vamos a escuchar qué tenemos para hoy. Aquí nos encanta preguntar. Porque somos niños. Hoy queremos contarles que una preguntona, Imelda Radillo, que nos escucha desde Colima, y su hija, Lucía, nos propusieron que abordáramos un tema muy especial para todos nosotros los mexicanos, el Día de Muertos. Así es que hoy tenemos un invitado especial que es un antropólogo que nos va a contar de qué se trata esta celebración y todo lo que está alrededor de ella. Pues a mí me encanta. ¿A ustedes les gusta preguntones? ¿Les gustan estos días? Sí. Sí, yo creo que a la mayoría de los mexicanos nos gusta muchísimo. Y bueno, y también es algo que seguramente compartimos con algunos hermanos de América Latina, de Centroamérica. Y entonces yo creo que si nos están escuchando por ahí, pues también que nos llamen y que nos digan. Recuerden que nuestro Facebook es Porque Somos Niños. Y entonces, pues que sepan y que se comuniquen también con nosotros. Y un beso y un abrazo enorme a Imelda y a Lucía Radillo por habernos propuesto este tema que está padrísimo, hasta allá, hasta Colima y hasta donde nos están escuchando, la ciudad que sea, pues un abrazo enorme. Y nuestra queridísima Miss Merab Gobea, especialista en aprendizaje, nos va a platicar de cómo tratar los temas relacionados con la muerte o las pérdidas con los preguntones. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Hazme preguntas y conocerás a qué me dedico. Ya decíamos al inicio del programa que hay muchas personas a las que nos encantan todas las festividades y las celebraciones y una celebración tan nuestra, pues como el Día de Muertos, está fantástico que hablemos de ella para que conozcamos más, no solo para que festejemos y para que comamos, y por eso nos acompaña Luis Alberto López Guario. ¿Está bien? Así es. Qué bueno. Él es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¡Wow! Y nos vas a explicar más sobre esta tradición, sobre esta fiesta de Día de Muertos. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, chamacos. Qué bueno que son preguntones. Ese es uno de los principios fundamentales en todas las profesiones, estar preguntándose.
Claro, yo creo que es una gran aventura el estar investigando, el estar indagando, no ser chismoso, sino preguntar y a partir de las preguntas tener conocimiento. Así es. Efectivamente, muchísimas gracias Luis Alberto Gracias. por estar con nosotros. Y quizás sea una buena forma de empezar que nos platiques, bueno, seguramente que hay preguntones que nos escuchan y que saben qué hace un antropólogo, pero para los preguntones que no, ¿qué hace un antropólogo? Muchas gracias, Vic, gracias, Claudia. En particular, yo soy arqueólogo. Ah, muy bien. Que es dentro de la... Yo quería ser arqueóloga de niña. ¡Guau! Yo también quería ser arqueólogo. Mira, y fantástico. quisiera ser arqueólogo. Ay, yo pensé que iba a decir y quisiera conducir un programa. No, también no, si la divulgación del conocimiento es fundamental, porque si no, no tiene ningún chiste que se genere un conocimiento que no se va a dar a conocer. Que no se comparta, claro. Así es, lo que no se comparte se descompone. De acuerdo. Entonces, dentro del conocimiento antropológico, una de las áreas específicas es arqueología. Pero me voy a tu pregunta, Vic. Okay. A la antropología se dedica a estudiar lo que es el hombre, pero el hombre no tanto en su concepción, en su parte biológica, sino más bien relativo a lo que es su comportamiento. Sí tiene que ver con las diferencias físicas que tenemos los seres humanos, porque hay gente de piel amarilla, gente que tiene el cabello rizado, gente que tiene la piel muy blanca, los ojos azules, y eso tiene que ver con el lugar donde va creciendo y con lo que son los genes, con lo que es la información que cada ser humano tiene. Ese es, en general, el estudio del ser humano en su comportamiento y en su condición de ser vivo, es la antropología. Y dentro de eso hay diversas áreas que estudian alguna parte de ello. Lo que es mi profesión, la arqueología, tiene que ver con lo que es el ser humano, pero a través, el estudio del ser humano, pero a través de sus restos. Ya no necesariamente es que esté ahí la persona físicamente, no le podemos preguntar, sino es a través de sus restos físicos. Muchos de estos casos, bueno, son muy conocidos por todos. En México, pues, de los más conocidos son Teotihuacán, Chichén Itzá, Templo Mayor, en fin, de ese tipo de cosas a la que me dedico. Yo creo que todos hemos jugado a ser arqueólogos. ¿Cuántas veces no en el jardín de tu casa, si es que tenías? O yo pedía que me compraran arena de gatos. No tenía gatos, pero ahí enterraba todo. Sí. Y entonces después con un pincel, según yo, Sí. iba como, me encontré un arete, ¿de quién será este arete? Era yo que lo había escondido una hora antes, pero es fantástico, seguramente todos hemos hecho ese juego, ¿o no? ¿Nadie ha jugado a ser arqueólogo? No. ¿Preguntones? Cuéntanos, Diego. Una vez, pues, estábamos desenterrando, bueno, mi hermano y yo estábamos desenterrando y mi hermano se encontró una moneda. Una moneda vieja. Sí. Y sobre eso, si me permiten hacer un comentario, es que se piensa que también que la arqueología se dedica nada más a cosas que pasaron hace muchísimos años. Pero aún ahora podemos hacer estudios como los que son de arqueología de muchos, de miles o cientos de años, pero con lo que es nuestra propia actividad diaria. Ustedes si entran a un espacio, a cualquier área, y puede ser este mismo estudio de grabación en el que estamos, y ustedes, no hay nadie que les pueda decir qué es lo que pasó o quién desarrolló alguna actividad ahí. Ustedes entran a ese espacio y ven por la distribución de las cosas, por los objetos que hay ahí, pueden hacer una elucubración, puede ser una hipótesis, pueden decir, yo pienso que aquí ocurrió tal cosa. Igual en un salón de clases, por las mismas mochilas o por lo que contienen las mochilas que cuando van a las escuelas. Como si fuéramos detectives. Así es. Y hay gente que piensa que la arqueología es eso, que es un trabajo detective del pasado. Qué fantástico. Y además hacerlo en un país como el nuestro que tiene una riqueza histórica tan grande y tal como nos toca hablar en este día, una riqueza histórica que podemos conectar a lo que todavía somos hoy y a las tradiciones que tenemos hoy. Muy bien, pues yo veo que ya los preguntones están preparándose para lanzarle preguntas a nuestro invitado al respecto del Día Amaya, de agarra el Muertos. micrófono y dispara. ¿Pueden venir el Día de Muertos los animales? ¿Pueden ver? Venir. Mira. Me permites, me voy un poquito más para atrás. El Día de Muertos, en la concepción tradicional que se tiene, es que es como una
celebración, yo diría más bien que es una conmemoración, porque tiene que ver con la memoria del ser humano. Se piensa que es de México, es específico de México. Hace un momento Claudia comentaba países de Centroamérica, y es en general en el continente americano que se celebra eso, y en gran parte de Europa también, más tradiciones en España, podríamos ir en Italia, pero está muy enfocado a lo que es el ser humano, pero desde la época muy antigua, una persona, a un ser humano que fallecía, se le sepultaba o se sacrificaba algún animal para que lo acompañara al más allá. Me voy a ir a un ejemplo que está muy reciente, porque está cumpliéndose un año de que se estrenó, en la película esta muy conocida de Coco. El perrito tiene la posibilidad de acompañar al ser humano. En ese sentido, no nada más es en la tradición del ser humano, lo que es el mexicano, sino también desde la Grecia antigua, los egipcios con los gatos, los griegos con perros. Había una tradición de que los animales acompañaban al ser humano, y muchas veces ese ser humano al morir se transformaba en un espíritu de un animal que podía ir y venir del más allá con nosotros. Espero haberte contestado, Amaya. Gracias. Pues claro, porque muchos animales son muy cercanos a nosotros. Así y lo han sido desde hace cientos de años. Y tenemos un comentario en Facebook que es una invitación muy bonita, Clau. Sí, la señora María Elena Ocampo nos dice por el Facebook, que recuerden que es porque somos niños. Ella nos escucha con sus 8 nietos, fíjate. Pero ella nos dice que ya están poniendo el altar para su esposo, para Nacho. Uh-huh. Los nietos lo están recordando. Uh-huh. Y entonces invitamos a todos a que nos manden por el Facebook pues sus fotos de su altar, recordando y conmemorando a los que ya no están, pero que los seguimos teniendo súper presentes. Claro, será una gran forma de conocerlos. Seguiremos platicando del Día de Muertos después de este corte. Regresamos a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Y estamos hablando, yo creo que de la tradición más grande de México, que es la celebración o la conmemoración, como nos dijo Alberto, del Día de Muertos. Y bueno, pues yo creo que ya los preguntones tienen muchísimas preguntas. ¿Quién levanta la mano? Diego fue el primero. Diego, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cómo es posible que las almas o las personas ya muertas puedan llegar a sus altares sin confundirse de otra familia? Me voy un poquito más para atrás a esta pregunta tan interesante que hace Diego, porque sí tenemos que partir de que hay una conciencia también en todo caso de la persona fallecida. Uh-huh. Tratando de responder directamente eso y después hago mi otro comentario, Diego, en tu altar por lo general pones una imagen. Sí. Y además de que pones la imagen del ser querido, no es sino como altares o ofrendas que se ponen en un centro comercial, sino cuando lo pones en tu casa, que es más cálido, ahí pones dedicado a alguien que es más personal. Es personal. Haces eso. Otro son tus oraciones. Las propias oraciones o el propio pensamiento que tú hagas acerca de esta persona. Tu veladora, tus flores, tu comida, porque se ponen en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares se ponen hasta objetos del ser que falleció, del ser querido. Se puede poner, si es un niño, una pelota, una muñeca, se puede poner un sombrero, un bastón. Además de la imagen se pone algún objeto de esa persona, y también se pone la comida que a esa persona le agradaba, porque y ahí entro ya mi comentario relacionado con lo que dice Diego. Lo que se celebra, se conmemora con un altar, es esa posibilidad que tiene el ser humano. O sea, no se rompe, no se acaba con la muerte, se acaba la relación que tenemos con las personas que queremos. Esa persona sigue manteniendo una relación con nosotros, sigue un sentimiento, y por eso es el camino que se le arma al fallecido, es desde el altar hasta la entrada de la casa, se hace con flores o con pétalos de una flor muy en particular que se da
con una enorme variedad en México. ¿Por qué no se confunde? Porque ese altar, esa ofrenda está dedicada, por lo general, a una persona determinada. Ok. ¿En otros países se puede celebrar la tradición del Día de Muertos? Con la fe que se tiene de que no termina todo con la muerte, de que seguimos en contacto con los seres que queremos, que es una tradición que no tiene nada que ver nada más con el catolicismo, tiene que ver con muchísimas formas de pensamiento. En general, todas las sociedades del mundo están partiendo del hecho de que no todo termina aquí. Algunas sociedades, algunos grupos humanos piensan que la gente muere y renace. Algunos ascendiendo, digamos, como que subiendo de nivel, que si te comportas bien, sales como una persona mejor. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. En la India se supone que Mahatma Gandhi era un ser tan supremo que él ya no renace. Ya cumplió 7 niveles de renacimiento y él ya está en el cielo permanentemente. Hay grupos humanos que piensan eso, que renacemos, y hay otros grupos que piensan que no, que se queda la gente en ese cielo, pero sí tiene la posibilidad de ir y venir. Digamos, se debe de creer que la vida no termina cuando se muere, se debe de creer que hay un mundo donde nuestros seres queridos siguen, y tercera cosa que se debe creer es que existe como una especie de puente que nos permite ir y venir, aunque sea por esos días determinados. Todo esto para responder a la buena pregunta que hace Mateo es sí. En América, en Europa, en la India, hay conmemoraciones de los muertos que van y vienen a este mundo. Vania. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa el agua, la sal y la fruta que lleva la ofrenda? Estás hablando de cosas fundamentales. Esos 3 elementos, a pesar de las variedades que se den en Campeche, o que se den en Guatemala, o que se den en Chihuahua, o en la Ciudad de México, has mencionado 3 elementos fundamentales. Yo le agregaría es la comida, también, la comida especial, que si a mí me gustan los tamales y fallezco, en mi altar van a poner tamales que a mí me gustan. Claro. Entonces, agua para refrescar. Es un camino, es todo lo que es un altar es como una especie de... Todos estamos vivos y disfrutamos a través de los sentidos, de aromas, de sabores, de olores, de tactos, ahora que estoy aquí tocando la cabecita de Amaya. Entonces, todo esto es parte de nuestro sentir, de nuestra vida, y se supone, si partimos de que tenemos esta fe, esta creencia, que no se quede nada más en vamos a poner un altar, unas veladoras y nos vamos a ir de fiesta. Es algo mucho más profundo donde pensamos que sí, nuestros seres queridos, nuestros seres amados vienen con nosotros. Entonces, es un camino que tiene que recorrer, Vania, donde tu ser querido transitó y llega cansado y necesita tomar agua. Como tú cuando llegas a tu casa de la escuela, cuando tú que llegas del parque, que vas a algún centro comercial, te vas a divertir, necesitas beber agua. ¿Por qué? Para refrescarte, para hidratarte. ¿Por qué? Me preguntaste la fruta. Ahora, la fruta va a depender, si tu ofrenda, tu altar está en Guerrero, pondrás cocos, si pones en la costa. Si lo pones en tierra adentro, pues pones tamales, o pones plátanos, o pones unas peras, o pones manzanas. Entonces va a variar. La fruta es para alimentar. Y me preguntaste de la sal. La sal es fundamental en toda la sociedad humana, porque te permite preservar el alimento, pero también te permite darle un sabor. Y espero no ser muy sangrón con esta palabra, potenciar, es hacerlo más fuerte, volver más fuerte el sabor. Subrayar el sabor. Subrayar, esa sería la palabra, ¿verdad? Subrayas el sabor. Para terminar, la sal, Vania, es tan importante en todo el mundo como que habrán escuchado la palabra salario. De ahí viene, de que se les pagaba a los soldados romanos con puños de sal. Porque es tan importante que hasta con eso se les pagaba. Guau, qué bien que ya no somos romanos. A eso me refería. Oye, y ahorita ya que Vania nos dijo del altar, yo te quiero preguntar, me llama la atención que nos dijiste que Mahatma Gandhi era un ser tan iluminado, sí,
que ya, tú dijiste, había pasado los 7 niveles ya de renacimiento. Ya cumplió todos sus 7 niveles. Y en los altares a veces vemos 7 niveles. Así es. Hay una relación muy, muy hermosa, porque no puedo decir que fue de influencia de que tú me dijiste que hiciera así las cosas, o que Amaya me comentó, o que Mateo me dijo. Las sociedades humanas van llegando a decisiones semejantes a partir de transitar caminos a veces muy diferentes. Hay 7 niveles, y es más, ahí va otra. En el catolicismo el 7 es un número fundamental también, porque 7 es el número de Jesús. En México hay normalmente, o se ponen 4 niveles, o se ponen 7 niveles, pero el cómo pongas tu ofrenda, cómo pongas tu altar, va a depender de la región. O sea, no hay una unidad, va a depender de la región, y va a depender también de los recursos que tengas a la mano. O sea, pero normalmente sí son 7, porque son 7 niveles los que tiene que ir ascendiendo el ser humano para poder llegar a ese lugar tan privilegiado, valga la expresión, tan privilegiado, que es de compartir con tus seres queridos que ya se te adelantaron. Es un lugar privilegiado. Ahora, algunas sociedades piensan que ya se murió, ya es un lugar de ocio. En la época prehispánica no. Había diferentes espacios del más allá, y la gente que moría no se iba a descansar. Le ayudaba a los dioses. Y Amaya, como siempre, tiene la mano bien levantada. Amaya, ¿qué significa el caminito de la flor de cempasúchil? Es la guía. Es como si les hicieras un tapete, un señalamiento para, ven, este es el lugar donde te estoy esperando. Básicamente es lo que significa que pongas o flores completas o las flores en vasitos. Por lo general se ponen en recipientes de barro, que es algo muy, muy tradicional de nuestro país, poner en barro, o deshojas la flor de cempasúchil para que por ahí caminen. La otra pregunta, ¿qué significa la flor de cempasúchil? Se piensa como que hay una sola flor, un solo tipo de flores en cempasúchil, y en México, bueno, además en general las flores desde el México prehispánico, la flor en general, Xochitl, significa la belleza, la armonía y la sabiduría. La flor en México significa, en el México prehispánico significaba eso. Ahora, cempasúchil, cempasúchil es una palabra de origen prehispánico, del náhuatl, significa la flor de 20 pétalos. El 20 es, si tú cuentas tus 10 dedos de las manos, tus 10 dedos de los pies, llegas a 20, y ese es el número fundamental. Cuando llegas a 20 por 20 son 400, es algo inconmensurable. Es como si tuvieras millones y millones de cosas. Este se llama cempasúchil porque se supone que tiene 20 pétalos, pero bueno, no, tiene muchos más, y hay una gran cantidad de flores de cempasúchil. ¿Qué es el cempasúchil? Además que es muy coincidente que se dé, hay gente que lo empieza a sembrar como 3-4 meses antes de que sea la fecha del Día de Muertos, porque es el tiempo que tarda en crecer esta flor. Son 120 días más o menos los que tarda en crecer. Entonces, para esa fecha está floreando. Y el color amarillo, y todas las variedades de cempasúchil andan por los colores amarillo, naranja. ¿Sabes qué significa? El sol. Pero es el sol del atardecer. Para la época prehispánica, el atardecer significaba, es que tú como ser humano, todos, niños, grandes, ancianos, toda la gente, le dedicaba su corazón, le daba toda su energía al sol, porque si iba a ir a pelear con la noche. Iba a tener una batalla. Entonces tú le das toda tu fuerza al sol para que lo acompañas, porque si ya salió, ya sabes que vas a tener otro día de vida. Claro. Pero si se va, no sabes qué va a pasar. Puede que no amanezca, entonces tengo que darle toda mi energía, y el cempasúchil es por ahí. Es el sol. ¡Guau! ¡Qué hermosa representación! Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a preguntamos por qué somos niños, y estamos hablando con Luis Alberto López Guario. Él es antropólogo, arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos hablando al respecto de nuestra tradición del Día de Muertos, y ya nos estuvo contando Luis Alberto algunas raíces de nuestra tradición, algunas similitudes que hay en otros lugares del mundo.
y cuál es la lógica detrás de las cosas que vemos en los altares que ponemos en nuestras casas. Así que los preguntones yo sé que ya tienen más preguntas listas y José María quiere preguntar también. ¿Por qué en México celebramos la muerte y no la lloramos? Yo te puedo contestar. Pues si todos me hacen. Ajá. Si todos me hacen coro, es porque... Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué más bien reímos y cantamos y no lloramos a la muerte? A ver, para esa conmemoración sí se entendería de esa manera. Es decir, que la conmemoramos, la disfrutamos, porque tenemos el gozo de que vengan nuestros seres queridos. Digamos, se reafirma que sí, la vida no termina con la muerte. Los altares y el Día de Muertos, lo que estaríamos entendiendo que es la manifestación de que la vida venció a la muerte. La muerte es una continuación de este proceso y por eso pueden venir, bueno, pero pueden venir por un tiempo, no se van a quedar con nosotros. Pero entonces estamos celebrando la vida. Estamos celebrando la vida. Más que estar festejando, riéndonos de la muerte, lo que estamos haciendo es celebrando la vida. En ese sentido, es por eso en México creció mucho lo de las calaveras y las sonrisas, y que entre la gente, entre la mayor parte de los mexicanos, y es más, para estas fechas van a salir periódicos y revistas con las que se llaman las calaveritas, que son esas rimas curiosas que permiten reírse, hacer alguna broma de alguna persona. Es más, en estos ejemplos que trajeron José María y Diego, que hicieron favor de traerles aquí a la producción. Pero que te vamos a compartir, por supuesto. Yo por eso lo estoy mencionando, como al pasar. Estamos celebrando. En las calaveritas, por lo general, se le pone un nombre en la frente, pero no se le pone el nombre de una persona que ya murió. Por lo general yo compro una calavera y le pongo Vic, o le pongo Vania, y se la regalo a Vania. ¿Y qué va a hacer Vania? Se va a comer la calaverita. Entonces, es parte de ese gozo, pero no es un gozo de la muerte, sino es un gozo de que hay una celebración de vida, porque nuestra vida continúa y nuestros seres amados están con nosotros de nuevo, aunque sea por un rato. Vania tiene una pregunta que tiene que ver justamente con esa figura de la calavera. Sí, es ¿por qué la muerte es, tiene forma de Catrina? ¿O es Catrina? Acá en México, pero desde la Edad Media se le empezó a representar se le conoce una guadaña, que es una especie como de cuchilla. Entonces, ese es para la Edad Media. En México, también en el México colonial, se le representaba en las pinturas con calavera. Hay algunas muertes que tienen hasta un arco y unas flechas, que es la muerte enamorada, porque se enamora tanto la muerte que se quiere llevar un vivo y lo flecha como si fuera Cupido. Pero aquí en México tiene que ver con un señor llamado José Guadalupe Posada, que representó la Catrina. El Catrín de México es el que tiene mucho dinero, el que sobresale por su vestimenta y por lo general se cree mucho. A lo mejor lo han visto en los juegos de lotería. Ándale, el Catrín, así es. Y la Catrina es una mujer, porque por ejemplo es la muerte. Pero también tenía que ver era una crítica social que hacía el señor José Guadalupe Posada, excelente grabador, que tiene que ver con las personas que pierden, curiosamente, que tiene que ver con la Día de Muerto, las personas que pierden la razón de su origen, pierden la memoria de dónde vienen. Gente que enriqueció de pronto y se volvió un Catrín. Fantástico, hay más preguntas por ahí. A ver, vámonos con Mateo. ¿Qué significa la muerte? En una sociedad que no cree, la muerte significaría se acabó, todo terminó. Como decía hace rato, para la mayor parte de los seres humanos la muerte significa un paso a purificarte, a crecer de nivel, a hacer algo más, o un lugar para ya descansar de esta dura vida. Si me permiten así rapidísimo, es que me traje una calaverita qué padre. Que se aplica para esto que está mencionando Mateo. Es una ley bien tirana y no hay quien la haga variar, que toda la raza humana al panteón ha de ir a dar. Ese tipo de rimas que son jocosas, por lo general, también tienen que ver con la época medieval, se refieren a esto, es como que la muerte termina, es un fin,
más allá ya no hay nada. Pero normalmente en las sociedades, y sobre todo en las sociedades que son católicas, cristianas, como predomina aquí en nuestro país, la muerte no es el fin, porque se mantiene esto, ¿no? Si me permiten, no es una cuestión religiosa, pero se supone que Jesucristo venció a la muerte. Y entonces, con este día de la conmemoración del Día de Muertos, se ratifica que es cierto, que no todo termina con la muerte, que sí hay un más allá, y que ese más allá puede venir con nosotros también. Exacto, así es como vamos entendiendo esta tradición tan nuestra. José María, ¿tienes una pregunta? ¿De dónde exactamente viene el Día de Muertos? Mira, hay se han encontrado datos. Bueno, el más antiguo, que tiene que ver con el catolicismo, es un papa llamado Gregorio IV, ahí en el siglo IX, que hubo muchos muertos que eran cristianos al principio de lo que se llama el cristianismo. Entonces, él, para celebrar esto, para que no se olvidaran, precisamente, y por eso me gustaría subrayar, aprovechando la pregunta de José María, es una celebración de la memoria, una conmemoración de la vida y de los que se nos fueron, pero es una celebración de la memoria, porque si perdemos la memoria, y eso aplica para todo, perdemos piso. ¿Qué es lo que pretendemos? Nos volvemos catrines. Nos volvemos catrines. Esta fue la idea del Papa Gregorio IV, de decir, tenemos que no olvidar a los fieles difuntos, por eso así se le llamaba, o Día de Todos Santos, porque todos son santos, porque murieron sacrificados por esta crueldad que tuvieron algunos grupos contra esta naciente idea de una religión. A partir de ahí viene, pero se fue mezclando con diferentes cosas, diferentes ideas que tiene en México. Si me permiten, para cerrar la pregunta de José María, aquí en México hubo una total y hermosa coincidencia. Aquí en México también se celebraban, y había dos: el Día de los Muertos Pequeños, y que aún se celebra el 1 de noviembre, y el Día de los Muertos Grandes, que es el 2. Y aquí en México celebraba una cosa semejante y tenía que ver con fin de un ciclo agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno siembra? Pone una semilla en la tierra, la sepulta, y de esa semilla, ¿qué surge? La vida. La nueva vida. Se juntaron esas dos ideas. Y hay algunos estados de aquí de la República que también la celebración o la conmemoración empieza como a finales de octubre. Así es. ¿No? Así es. 28, 29 de octubre. El 28 tiene que ver con la gente que murió de una forma, digamos, fatídica, de una forma trágica, con algún accidente. Ese es el 28. Y es más, o sea, existe la idea de que si alguien muere en el mes de octubre, esa persona no tiene la posibilidad de venir. No le dieron permiso. O sea, tiene que pasar un proceso en el más allá para poder venir hasta el año que sigue. Pero si hay alguien que fallezca el 1 o 2 de noviembre, se queda a ayudar a los que vienen del otro lado. Son excepcionales. Pero es algo tan hermoso, pero tan temporal, porque si no, también después, ¿qué hacemos con las personas que fallecieron? Ellos tienen que regresar a su mundo, y nosotros nos quedamos cargados. Nos vinieron a ayudar, y además de la memoria, es como lo que hicieron hoy José María y Mateo. Es un dar. Con las cosechas se dan cosas. Aquí lo que estamos dando les damos de comer, y ellos nos dan fuerza para seguir acá. Es por eso, como bien lo dijiste hace rato, es una conmemoración, es una celebración de vida. Exacto. Vamos a terminar con dos preguntas. Una de Amaya. ¿Qué significan las veladoras en la ofrenda o abajo de la ofrenda? Las veladoras o velas que se ponen en las ofrendas, como hace rato lo comenté, son parte de la sensación, de lo sensorial para el difunto. Las velas y veladoras en particular lo que muestran es la luz, por un lado, la luz de la vida, y por otro lado es como un faro que le permite llegar. Hace rato Diego lo preguntaba, ¿cómo no se van a equivocar? Porque yo le pongo las veladoras a mis seres queridos, en particular, en mi caso, a mis padres, que ya fallecieron, les pongo esas velas
para que ellos vengan a la comida que yo les estoy dando. Las velas y las veladoras significan luz y además significan calor. Y si me permites te comento otra cosa, se pone copal. Y el copal es por la nariz, para guiarte. El aroma de la comida, el aroma del copal, el aroma de la cera, es estos seres queridos que ya fallecieron, vienen porque nos estamos guiando por el aroma. A través de los sentidos. De todos los sentidos, así es. Qué increíble. Cerraremos esta ronda con la pregunta de Vania. ¿Hace aproximadamente cuántos años se celebra el Día de Muertos? Aquí en México, desde la época prehispánica, había dos celebraciones en particular. Mencionaba la de los muertos pequeños y la de los muertos grandes. Los muertos, las personas que morían que tenían que ver con alguna inundación, algo que tenía que ver con agua, se iban a un lugar llamado Tlalocan. Esos le ayudaban a Tlaloc para que lloviera más o lloviera mejor. Otros, las mujeres que morían de un parto, le daban un guerrero a Dios. Esas se iban a otro lugar. Entonces, desde la época prehispánica que en México se hace alguna celebración que tiene que ver con esto. Estamos hablando 2000 o más años de antigüedad de celebración de esto. Por ejemplo, el Mictlán, ¿nos podrías hablar de ello? Y hay tanto que decir. El Mictlán es el lugar del muerto común, donde va la mayor parte de la población. Hay otro llamado Tonatiuh, que tiene que ver con el sol. Y con el sol, claro. Está relacionado con los guerreros, los que mueren en guerra, los que morían en guerra, o las parturientas primerizas, porque le daban un ser más a la divinidad. Ellas se les consideraba como unas guerreras. El Tlalocan por las muertes relacionadas con el agua. Y otro que es muy hermoso, es dramático, pero es muy bonito, que se llama, la palabra mejor la voy a leer porque es difícil, es Chichihualcuaco, que es para los bebés. Y había un árboles que eran nodriza, daban leche, eran como senos maternos, y los árboles tenían senos para alimentar a los bebés. Entonces, los que morían algo de lluvia iban y ayudaban a Tlaloc. Los guerreros o las parturientas se iban y ayudaban a Tonatiuh. Entonces, no era un lugar de reposo, como lo decía hace rato, era un lugar, había 4 lugares, pero también tenían forma de pasar para acá, con nosotros. Luis Alberto, ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Y yo quiero decir una cosa antes de que terminemos. Hemos estado hablando aquí de tradiciones, de religiones, de creencias, y habrá quien nos pueda decir, oigan, pero eso no es ciencia, ¿no? Como que estamos haciendo divulgación de la ciencia hablando de Día de Muertos. Y bueno, yo les quisiera decir que entender todos los aspectos del ser humano, ¿no? Incluyendo el biológico, el que tiene que ver con la medicina, o los aspectos físicos, pero también el cultural, el social, también se puede abordar con ciencia, ¿no? Se puede abordar desde la ciencia y se puede estudiar así. Si no nos entendemos, no vamos a hacer nada. Y para entendernos tenemos que saber cómo somos y qué hacemos y por qué lo hacemos. Exactamente, entonces te agradecemos muchísimo por haber venido con nosotros a platicar y a contestar nuestras preguntas. Muchas gracias, Luis Alberto López Guario, antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí. Y me acabas de otra vez devolver las ganas de volver a ser arqueóloga. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos ahora en la sección de Miss Merav, en la que Merav Gobea, queridísima Merav, que siempre nos acompaña, nos va a platicar acerca de un tema que tiene que ver con estas fechas, la muerte, y sobre todo cómo hablar de ella. Hola Clau, hola Vic. Hola Merav. Hola a los maravillosos niños que nos sintonizan este domingo. Muy contenta de estar compartiendo una vez más este espacio con todos ustedes. Pues sí, Vic, ¿no? O sea, es un hecho que la vida hay veces que se gana y hay veces que se pierde, y no nada más como perder cosas materiales, sino tal vez perder personas que queremos o a nuestra mascota también, ¿por qué no? Y bueno, esto es normal y nos sucede a todos. Sin embargo, aunque se trata de algo normal o natural, los sentimientos que acompañan una pérdida de cualquier tipo, desde el partido de fútbol hasta la mascota, no creo que sean tan gratos. Pero justamente aunque no son más gratos o se siente más bonito ganar y se siente más bonito lo que nos causa alegría, es quizás cuando perdemos donde más podemos aprender. Es quizás cuando nos sentimos más tristes donde podemos procesar qué es la tristeza. Entonces yo creo que justamente el perder
nos enseña, por una parte, a identificar qué es lo que sentimos. Segunda parte, intensificar qué tanto estamos sintiéndolo. En tercero, cómo manejar esto que estamos sintiendo. Y bueno, quizás lo más importante, qué vamos a hacer con esto que estoy sintiendo, cómo lo voy a procesar. Y bueno, ya adentrándonos a este mes de noviembre y como al tema de la muerte como tal, en México le rendimos un culto a la muerte que puede ser muy alegre también, ¿no? Todo el mundo ponemos nuestras flores de color naranja y el papel picado de muchos colores. Entonces, bueno, puede ser un buen momento para que nosotros empecemos a introducir a nuestros niños a este tipo de pérdidas que a lo mejor no está pasando en ese momento, pero es importante que los niños sepan qué hacer si llega a pasar, porque de pronto como que solo pensamos en explicar la situación cuando estamos en la situación y quizás lo último que podemos hacer bien en la situación es hacer lo correcto, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese sentimiento, pues también como papás, nos abruma. Entonces, la pregunta de ¿por qué la gente se muere? Es difícil de entender incluso para los adultos, ya que es un tipo de pérdida que yo me atrevería a decir tenemos que enfrentar o experimentar todos y nos va a doler. Y tenemos que aceptar eso que está pasando, porque no podemos cambiarlo. Entonces, las preguntas que vienen a la mente de los papás quizás al momento de que está sufriendo el niño la pérdida sería, ¿qué le explico o cómo se lo explico a mi hijo? Bueno, explicar quizás es el punto más importante y ya lo hemos comentado en otros contextos. Tenemos que explicarles tomando en cuenta la edad del niño y su nivel de entendimiento. Patricia de la Fuente, una especialista en desarrollo infantil, dice que es hasta los 6 o 7 años que los niños logran concebir la idea de la muerte como algo irreversible. Pero no se trata de que por esa razón, si nuestro hijo es más pequeño, podamos inventarle como una mentirita piadosa y decirle, ¡ay, se fue de viaje!, ¿no? Porque no se trata de eso. Se trata de buscar quizás con alguna analogía de explicar lo que está sucediendo. Y es importante para los papás que sepan que un mal manejo de información en este punto podría generar temores en los niños y llevarlos a un estado de ansiedad innecesario. Además de que yo creo que cuando los papás explican qué es la muerte, ellos tienen la certeza de que el niño está entendiendo la idea que ellos quieren que entiendan con base en sus creencias, en su religión, en la tradición familiar, porque bueno, cada familia tendrá una religión y cada familia lo abordará de manera distinta. Aquí quizás lo único que me atrevería a dar como recomendación es que sea cual sea el enfoque que quieran dar, sí que digan que la muerte es un proceso dentro del ciclo de vida y que todo lo que tiene vida irremediablemente dejará de tenerlo en algún punto. Ahorita que decías que quizá una mentirita piadosa para los más chiquitos, y yo creo que sin importar la edad, creo que es importante cuando puede venir un suceso como la muerte de un familiar, o tú lo decías, quizá el de la mascota, decirles la verdad a los chicos sin importar su edad y no crearles falsas expectativas y de repente de un día para otro todo lo que te habían dicho no pasa nada, todo está bien y de repente, ¿qué crees? Se murió Donkey, el perrito. O no va a regresar nunca cuando el niño está esperando ver otra vez a su mascota. Porque le hemos dicho que no está pasando nada y que ya va a regresar. No, o luego, por ejemplo, me acuerdo, esto me lleva a acordarme más bien de una vez que una mamá dijo, es que el pez de mi hijo se murió y con tal de yo no explicárselo, fui y compré otro pez y lo metí en la pecera, pero los niños son tan listos que se dio cuenta. Entonces no solamente el niño estaba triste por la pérdida de su mascota, sino estaba enojado porque la mamá había intentado mentirle, bueno, le mintió y el niño se dio cuenta. Entonces ahí, además de la tristeza, podríamos desencadenar otro tipo de emociones que no está padre. Si podemos evitar, mucho mejor. Segunda pregunta, ¿qué sentimos cuando alguien se muere? Pues de los primeros sentimientos que se me ocurren es que experimenta cualquier pérdida es tristeza, dolor, ganas de llorar, quizás enojo, miedo, desesperanza, pero son normales. O sea, dentro de un lapso de tiempo es normal sentirse así. Y justamente el tanatólogo Arturo Alvin nos dice que es importante que los niños aprendan que la vida está hecha de todos los sentimientos, de alegría, de dolor, de tristeza, y que se vale sentirse así, pero que es importante levantarse. Entonces, una vez más, volvemos a los puntos que mencioné al principio. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué hago yo cuando me siento así? ¿Y qué puedo hacer para dejar de sentirme así? Obviamente todo esto es un proceso y de verdad invito a los papás a que cuestionen a sus hijos de ¿qué sientes? Porque si no, van creciendo y de pronto
ni uno mismo sabe qué es lo que está sintiendo y entonces empezamos a decir o a nombrar sentimientos que ni siquiera estamos procesando tal cual. Claro, y por eso es que en estas fechas a mí me gustan porque podemos recordar a las personas que ya se han ido con sentimientos distintos a los que usualmente tenemos para recordarlos. Justo, Vic, me estás llevando a mi punto número 3, que es ¿cuándo es un buen momento para hablar de la muerte con mi hijo? Bueno, aunque es un tema difícil, creo que hablar de nuestros antepasados y utilizar este tipo de tradiciones mexicanas, porque bueno, el mexicano tiene una tradición bien marcada ahora por ser Día de Muertos, lo utilicemos para quizás darle incluso sentido de pertenencia al niño, ¿no? Y explicarle, mira, ellos fueron tus tatarabuelos, ellos son tus bisabuelos, y los bisabuelos son los papás de los abuelos, o quizás te llamas como el bisabuelo porque el bisabuelo fue muy especial para mí, porque con él aprendí tal cosa, y entonces podemos, como tú dices, transformar el sentimiento que en algún punto fue de tristeza y dolor a un punto de alegría, pertenencia y orgullo. Tengo los ojos de mi abuelo. Claro. Exactamente. Y bueno, decirles que las personas no se van, solamente trascienden y que ellos viven en nuestra mente y debemos recordarles con cariño. Algo que invito a los papás es que tratemos de tener una buena comunicación sobre el tema, tratando de normalizar los sentimientos. Permitirle al niño que sienta que está bien, que sienta lo que sienta. Porque de pronto como que los papás dicen, no llores. O el mismo papá no quiere llorar enfrente del hijo para no mostrarse débil, ¿no? No, pues la gente se siente triste y está bien sentirse triste. Utilizar las tradiciones mexicanas. Y bueno, para cerrar mi colaboración del día de hoy, quería compartirles un pensamiento que dice así. La pérdida de un ser querido es quizás uno de los procesos más tristes por el que alguna vez todos pasaremos. Al principio dolerá, pero con el tiempo iremos procesando la situación. En este proceso podemos buscar para nuestro ser querido un lugar especial dentro de los tesoros de nuestro corazón. El proceso incluye recordarle con ternura y entender que el tiempo que compartimos con ellos son regalos invaluables. Sin embargo, lo más importante quizás es tener en mente que el amor no termina con la muerte, solo trasciende. Claro, y quizá ya habrá otro momento en que ya que superaste esta tristeza de sopetón en el momento del fallecimiento, va pasando el tiempo, va sanando, lo vas viendo mucho más tranquilo y entonces ya lo podrás recordar con tantísimo cariño y como nos decía Luis Alberto en el programa, pues hasta podremos hacerle un altar con las cosas que le gustaban. Ya no estaremos llorando como en ese momento tan fuerte para la familia y para ti, y entonces ya sabrás el significado del cempasúchil, le pondrás las luces, las velas, le pondrás las cosas y lo recibirás en tu hogar como lo hemos visto hoy. No, y además yo creo que tratar de mostrar una actitud de te recuerdo y estoy contenta de lo que aprendí de ti y entonces con orgullo presumo que tú eres mi antepasado. Creo que es una manera de recordarles de una buena forma a la gente que ya no está aquí, pero que forma parte de nuestra historia. Y yo creo que ha de ser bien bonito saber quién es parte de nuestra historia y es bien bonito que aunque no estés aquí, saber que te recuerdan en la tierra con comida y las cosas que te gustaban. Claro, creo que este programa ha sido totalmente de memoria, de recordar y de tenerlos presentes y no olvidarlos. Así es, Clau. Y bueno, pues muchísimas gracias, Merab. No, de nada. Nos vemos el próximo domingo. Por aquí nos escuchamos y nos vemos. Nos escuchamos y nos vemos. Nos tenemos que despedir de este programa que estuvo fantástico, recordando a la gente que ya no está con nosotros, pero que viene, nos visita y nosotros podemos ofrecerles las cosas que a ellos les gustaban. Y les ponemos muchas pistas. Muchas pistas y además estuvimos recordando y entendiendo qué es lo que hacemos cada año. Aprendimos muchísimo. Gracias, Luis Alberto. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, y gracias a los preguntones. Adiós. Gracias. Gracias, Amaya. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, José María, ¿cómo te sentiste? Pues muy bien. ¿Verdad que estuvo padre? Nada de terror ni nada de eso. No, pues claro que no. Y mi queridísima Vania. Me sentí muy bien, gracias por invitarme. ¿Aprendieron? Yo aprendí mucho. Sí, mucho. Sí, ya sabemos más. Ya sabemos más y también queremos agradecerle mucho a la producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y a Grupo Imagen por este programa que se llamó Preguntamos porque somos niños.